Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora donde estés viendo este video. Te habla el pastor José David Angulo desde Chile y quiero compartir contigo un pequeño momento de meditación en la palabra de Dios. Quiero invitarte a que vayamos a la Biblia, al Salmo 82. El Salmo 82 es un salmo bastante corto, pero que tiene una enseñanza profundamente impactante. Quiero invitarte a que lo leamos rápidamente y que analicemos un poco esta maravillosa enseñanza. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 1 del Salmo 82, dice: Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Imagínate por un momento un juicio en los cielos. Imagínate por un momento una corte celestial. Y luego el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? El versículo 3 dice: hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Versículo 5 dice: pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Versículo 6, yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales, caerán como cualquier otro gobernante. Versículo 8 dice: levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Estoy plenamente convencido que todos en algún momento de nuestra vida cristiana hemos creído que la injusticia prevalece sobre la verdad. Y estoy muy seguro de que en muchos momentos tú has pensado que a las personas que hacen cosas malas les pasan cosas buenas, que a las personas que no se acercan al Señor, que no leen la Biblia, que no se congregan, viven mejor que tú, o les pasan mejores cosas que las que te pasan a ti. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios nos declara algo muy importante frente a este tema. Y dice que a las personas que aman al Señor, dice que todas las cosas les ayudan para bien. Dice que a veces pareciese que cuando una persona se acerca a la iglesia, empiezan a ocurrirle un montón de circunstancias y situaciones que pareciesen no ser la voluntad de Dios. Pero en medio de esas circunstancias, el primer pensamiento que viene a nuestra mente es que Dios, de forma consciente, permite el mal en nosotros. Y déjame decirte algo, la palabra de Dios no sostiene la idea de un Dios determinista, de un Dios que consiente el mal sobre sus hijos, que consiente que te ocurran cosas malas. Pero la pregunta es, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Yo sé que tú conoces tal vez el caso de alguna persona que se ha acercado a la iglesia y que inmediatamente va a la iglesia, pierde su trabajo o pierde su esposa o su familia, o le ocurre un accidente y dicen: yo no voy a la iglesia porque cada vez que voy o me acerco al Señor me pasa algo negativo, me pasa algo malo. Y sabes, en medio de la decisión personal de acercarnos al Señor, este pensamiento de un Dios determinista ha influenciado a muchas personas a pensar que Dios es el autor del mal. Hay un pensamiento de un filósofo muy antiguo llamado Epicuro, en el cual él dice que Dios y el sufrimiento no pueden coexistir en un mismo plano. Pero no hay nada más equivocado que esto. Tú y yo muy bien sabemos que en muchas ocasiones hemos consentido el sufrimiento para alcanzar un bien mayor. Como por ejemplo cuando tú vas al odontólogo, o llevas a tus hijos al odontólogo, o llevas a tus hijos al médico, o los llevas a vacunarse. Sabes que ellos van a sufrir en esos procesos, pero lo haces porque estás buscando un bien mayor para ellos. Y aquí es donde viene esta enseñanza que quiero compartir contigo. En ningún momento la injusticia, el mal, la enfermedad son cosas que Dios va a permitir sobre sus hijos. Imagínate por un momento esto. La palabra de Dios nos declara que Dios envió a su único hijo a morir en la cruz para que Él a sí mismo se ofreciese como un sacrificio que aplacase para siempre la ira santa de Dios. Por lo tanto, pensar en el sacrificio de Cristo nos tiene que llevar a pensar en un Dios que no tiene nada contra nosotros. Un Dios que su justicia sobre el pecado ya fue hecha en la cruz del Calvario. Pero muchas personas creen que Dios todavía sigue airado contra el pecador,
y por lo tanto está como todo el tiempo intentando poner pruebas, poner situaciones sobre tu vida para probar tu fe o para que en algún caso o en alguna parte de tu fe cristiana pues tú entiendas que tienes que volver al camino. Pero nada más lejos de la verdad bíblica revelada. Si tenemos un Dios que determina el mal sobre nosotros, entonces pareciese ser que el sacrificio de Cristo fue en vano, porque hay aún ira en el corazón de nuestro Dios hacia el pecador. Y esto no puede ser una idea bíblica. No podemos seguir creyendo en la idea de un Dios que consiente y permite el mal. Al contrario, debemos creer en un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia y de perdón. Pero un Dios que sí conoce de antemano todas y cada una de las cosas y de las posibles decisiones que tú puedes tomar. Y es ahí entonces donde viene la esencia de las cosas que nos ocurren. Es muy fácil, y sé que has escuchado muchas veces a personas echarle la culpa a Dios de las cosas malas que le pasan. ¿Cuántas veces has escuchado la frase, Dios lo quiso así, o Dios lo permitió, o esto era parte de la voluntad de Dios, o Dios tiene un propósito con esto? Pero ningún propósito de parte de Dios va a contener un acto injusto. Y por eso la palabra de Dios reclama esta parte. El versículo 8 dice, levántate Dios y juzga la tierra porque todas las naciones te pertenecen. Dios es un Dios justo y nunca permitirá que a sus hijos les ocurran injusticias. Pero tú y yo tenemos que estar convencidos del Dios que adoramos y del Dios en el que nosotros creemos. Por lo tanto, si estás pasando una circunstancia injusta, una circunstancia de dolor, de aflicción, de enfermedad, la respuesta no está en buscar esta idea de por qué Dios permitió esto o qué es lo que Dios te quiere mostrar. ¿Sabes dónde está la respuesta a la circunstancia que estás viviendo? La respuesta está en las malas decisiones que hayas tomado lejos del plan de Dios revelado en su palabra. Cuando buscamos en las malas decisiones que hemos tomado producto de estar lejos de su voluntad revelada en su palabra, entonces encontraremos la respuesta para poder corregir nuestra vida, apartarnos del pecado, arrepentirnos de corazón y empezar a ver la gloria de Dios en todas las áreas de su vida. A los cristianos no nos pasan cosas injustas, pero ¿sabes qué sí es injusto? Que nosotros, aún practicando el pecado, le echemos la culpa a Dios de las cosas malas que nos ocurren. Por lo tanto, debemos analizar si la circunstancia que estamos pasando es más bien una consecuencia de nuestro propio pecado. No tenemos un Dios determinista, tenemos un Dios que nos ama profundamente. Y dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu para que seamos cobardes. La palabra de Dios declara que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es culpable Dios de tu circunstancia. No es culpable Dios ni ha permitido la circunstancia por la que estás pasando. Pero esa circunstancia sí tiene una respuesta en nuestra naturaleza caída. Evaluemos, familia, nuestra realidad frente al pecado. Pidamos perdón frente a las cosas en las cuales nos hemos equivocado, las malas decisiones que hayas tomado, los pecados que aún sigues consintiendo tal vez de forma voluntaria, porque sabes, el sacrificio por tu pecado ya fue hecho y fue una vez y para siempre, se llama Jesús. Solamente debes abrazarte el plan de salvación en Cristo y empezar a ver una vida nueva en Jesús, pero siempre y cuando estés dispuesto a abandonar de forma consciente y voluntaria tu pecado, arrepentirte y empezar a caminar desde una perspectiva bíblica. Estudia la Biblia, congrégate con amor, congrégate con pasión. No tengas envidia de los injustos, no tengas envidia de las personas que hacen lo malo y les va bien, porque tu Dios es justo y fiel y Él tendrá una respuesta ante cada circunstancia injusta que pueda estar ocurriéndote. Así que quiero invitarte a que medites en este pasaje y que puedas pedirle al Señor que te ayude a ver la esencia y la realidad de tu circunstancia, que puedas pedirle perdón al Señor y que puedas encontrar gracia ante sus ojos y puedas empezar a caminar en fe y tomar mejores decisiones para que la vida con sentido y con felicidad, la vida próspera que Dios tiene para ti, realmente sea una realidad en tu vida y en la vida de tu familia. Quiero invitarte a que oremos y que le demos gracias a Dios por esta pequeña meditación que sé que va a ser de gran bendición para ti y para los tuyos. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad que me das de compartir este mensaje. Quiero darte gracias por esta persona que está escuchando esta meditación. Quiero pedirte que en el nombre de Jesús reveles a su vida, a su corazón, que son aquellas cosas, Padre Celestial, que tal vez no ha visto,
que tú seas propicio a la petición de sus labios y le muestres la realidad de la circunstancia que está viviendo. Padre, sabemos que a veces es doloroso saber que hay injusticia y que cuando nos acercamos a ti con un corazón justo, noble y fiel, a veces nos ocurren cosas malas. Pero Padre, tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no debemos preocuparnos porque tú ya has vencido al mundo. Ayúdanos a entender esta verdad y a vivir conforme a tu palabra, a la verdad expresada y revelada para nosotros, para que tengamos una vida con sentido, con felicidad. Ayúdanos a ajustar nuestra conciencia a tus parámetros, para que frente a esto podamos ver tu gloria y tu misericordia derramada sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y te pido que esta meditación llegue a muchas personas y nos ayude a abandonar el pecado, a arrepentirnos de corazón, caminar en tu fidelidad para poder ser un testimonio fidedigno del amor de Jesús derramado en la cruz. Te lo pedimos, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén, familia, Dios les bendiga grandemente, y si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, quiero invitarte a que la compartas en tus redes sociales y con todas las personas que creas que puedan verse beneficiadas de nuestro contenido. Un abrazo grande desde Chile y que Dios te bendiga mucho. Chao. Meditaciones teoterápicas.